pero muy bienvenidos mis queridos telepensantes. Hoy día una gran entrevistada, gran mujer, Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional, directora de programas académicos y profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Ha presentado y asistido a las comisiones temáticas de la Convención Constitucional en varias oportunidades, entre ellas a la Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, cuya propuesta no le fue muy bien. Bienvenida, Marisol, a este canal de los telepensantes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti por esta nueva invitación para este espacio que nos permite pensar en profundo, conversar sinceramente y sobre todo tener la posibilidad de estar conectadas con tantas personas que están legítimamente preocupadas por el destino de nuestro país. Así es, para eso es que tenemos una posibilidad de reflexionar que vaya un poco más allá, ¿no? De las etiquetas, de los epítetos, de las emociones también. Y de ahí que quería comenzar preguntándote cómo fue esa experiencia de haber estado en la convención y qué opinión te merece la forma de trabajo que se ha implementado. A ver, uno podría decir que, partamos por lo positivo, debemos mirar siempre con buenos ojos el hecho de que cualquier proceso toma de decisiones que va a impactar en lo público, en nuestra vida cotidiana, abra canales de participación. Entonces, esto de suyo lo rescato. Ahora, el tema es que esa participación tiene que ser incidente. Esto es, tiene que de alguna manera reflejar que lo que allí se dice, que lo que van a aportar las personas es efectivamente considerado en el debate. En lo personal y después de 3 experiencias, me ha tocado estar 3 veces en comisiones temáticas, sinceramente puedo decir aquí en este espacio que siento que este proceso de audiencias públicas como de participación ciudadana en general a través de las iniciativas populares de norma ha sido algo cosmético, para decir simplemente que se escuchó a especialistas, que se escuchó a la ciudadanía, pero hay muchos convencionales que tienen ideas previas, arraigadas, que no están dispuestas a cambiarlas, por más que tú le des razones convincentes de tradición, de historia, de teoría, de derecho comparado. Entonces, eso como primera reflexión, yo en lo personal he sentido que es un poco inoficiosa la participación de los especialistas que somos convocados, especialmente cuando le decimos a los convencionales cosas que ellos tal vez no quieren oír o no están dentro de esa convicción previa con la cual ellos han ido a elaborar una propuesta de nueva constitución. Claro, ahora la pregunta que uno se queda dándole vueltas, ¿no? Es, ¿esta convención constituyente está con una especie como de espíritu refundacional, al mismo tiempo con esta situación cosmética en la que incluso ya ha sido apuntada por mucha gente? Ayer el presidente de la Fundación Paternitas, el presbítero Nicolás Vial Saavedra, decía que habiendo más de 100.000 personas, lo cito, en conflicto con la iniciativa popular de norma, no dio para su aprobación. Casi medio de millón de personas vinculadas al segmento anterior y no alcanzó lo esperado. ¿Qué tan real está siendo la participación ciudadana? ¿Prima la polarización? ¿Ganan los que levantan más la voz? ¿Dictadura ideológica? ¿Quién levanta y define temas que para una enorme mayoría de personas son tan queridos y respetados? ¿Cómo responder a esas preguntas? Sobre todo, ¿quién define los temas? Porque hay gente que dice que el globalismo, que la ONU, que en realidad es García Linera, ideológicamente influyendo a través de los convencionales, otros dicen que es Maduro, con el socialismo del siglo XXI, incluso Evo Morales estaría presente. Digamos, ¿cómo surgen estos temas? Porque uno cuando analiza quiénes son los convencionales, son personas muy diversas, no necesariamente estaban unas vinculadas a otras antes de todo este proceso. ¿Cómo ves tú, cómo explicarse un poco este discurso hegemónico que se ha instalado en torno a ciertos aspectos que ya están definidos, como por ejemplo el Estado plurinacional y una deconstrucción de Chile o una refundación de Chile tan radical? ¿De dónde salen estos temas? Sí.
Fíjate que yo he llegado a la convicción de que esto no es casualidad, porque tú puedes tener una o dos personas que tengan ideas reivindicativas, por ejemplo, de ciertas situaciones. El caso de los pueblos originarios, por ejemplo, podría ser un caso, pero son 17 escaños exclusivamente. ¿Cómo es posible? Uno podría pensar que 17 escaños hayan tenido tanta fuerza como para lograr convencer a la mayoría, a los 2/3 de la Convención Constitucional, de que cambiemos nuestro modelo de Estado hacia uno plurinacional, que como yo decía el otro día en EMOL, es una locura, porque si tú piensas que en Bolivia, que tiene ese sistema, en la Constitución del 2009, tienen un 66,2% de población indígena y nosotros llegamos apenas al 11%. ¿Cómo es posible este trasplante de modelo? Entonces, la verdad es que reflexionando, considero que aquí han pasado a lo menos dos cosas. En primer lugar, que hemos sido permeados por lo que se llama el nuevo constitucionalismo latinoamericano. La fuerza expansionista que han tenido las ideas de procesos constituyentes previamente desarrollados en América Latina, fundamentalmente el que cantó la Constitución ecuatoriana del 2008, que es una de las que reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho, que es otro de los temas que está aprobado como norma por la Convención Constitucional. Y por el otro lado tenemos el proceso constituyente que decanta en la Constitución boliviana del 2009. Quienes han estudiado estos procesos constituyentes, como Gerardo Pizzarello, que es un autor italiano que ha descrito muy bien las coordenadas, dice, todos estos procesos se caracterizan porque el origen de los mismos se sitúa en dos causas. En primer lugar, una profunda crítica a las élites. Y las élites están representadas no solo por los partidos políticos que están desprestigiados, sino que fundamentalmente con el empresariado y todo aquello que se asocie de alguna manera al capital o al manejo de la capacidad productiva del país. Entonces, por un lado, esta crítica potente hacia las élites que son las que han tenido el poder hegemónico en América Latina, versus todo el resto de la población que habría sido la postergada. Y en segundo lugar, y como segunda causa, se señala una fuerte crítica al modelo neoliberal asociado al mercado, que habría sido impuesto, manejado y perpetuado por estas élites de forma tal que se acentuaron las desigualdades y las inequidades al interior de nuestra sociedad. Entonces, si uno se fija, uno puede decir, ¿qué hay en común entre la original lista del pueblo en la Convención Constitucional, que ciertamente ya no se llaman así, entre Apruebo Dignidad, Frente Amplio? ¿Qué hay de común entre todos estos grupos que son aquellos que están impulsando fundamentalmente el proceso refundacional chileno? Tú en el lenguaje escuchas precisamente esto: postergación, desigualdad, élite, lógicas de poder. Entonces te hace sentido, conecta precisamente con las causas de estos dos anteriores procesos constituyentes en realidades de países muy distintas. Creo que tú y yo estaremos de acuerdo, muy distintas a la realidad chilena. Pero además hay otro gran, creo yo, pivote de este proceso constituyente y que también se inserta dentro del nuevo constitucionalismo latinoamericano profundamente populista, y ese lo radico en Boaventura de Sousa Santos. Su libro del año 2021 se llama Descolonizando el Constitucionalismo. De Sousa Santos, no por casualidad, estuvo exponiendo en la Convención Constitucional y fue escuchado como un gurú. Y de Sousa Santos es de aquellos que dicen, mire, los procesos constituyentes tienen que ser utilizados como herramientas de transformaciones sociales. ¿Para qué? Para cambiar el actual modelo que ha primado en América Latina, que es un modelo colonial, patriarcal y capitalista. Entonces, te va haciendo sentido porque yo de repente me tomo el trabajo de ir listando
listando los discursos que se dan con ocasión del debate en los plenos de la Convención Constitucional, voy listando las palabras más repetidas. Y curiosamente, las palabras más repetidas son patriarcado, capitalismo, colonialismo, machismo, podríamos agregar. Entonces, esto no es casualidad. Esto no es que se hayan despertado de repente un grupo de personas y hayan pensado requerimos un nuevo Chile. Aquí evidentemente hay influencias ideológicas clarísimas de los procesos constituyentes vividos en América Latina previamente, pero también de un hombre como de Sousa Santos, que escribe desde la Universidad de Coimbra, de Portugal, y que mira a América Latina, y es lo que más me molesta, como un laboratorio, donde cada una de nuestras sociedades son conejillos de Indias para una mirada que él la denomina la nueva epistemología del sur. Creo que no por casualidad, Vanessa. Mira, tremendo aporte ideológico. Yo a él no lo conocía, lo voy a buscar. Así es que, bueno, seguimos haciendo los experimentos, ¿no es cierto? Pero lo interesante es que lo que habría detrás de esto es una concepción del nuevo hombre, porque esta gente siempre ha estado obsesionada con ser parteros de la humanidad que hace carne en la tierra en la promesa del paraíso. Siempre. Y para eso necesitamos cambiar al ser humano. Eso se lo comentaba Fidel Castro a Orlando Sáenz en una conversación, ¿no? Que Orlando Sáenz decía, pero mira, qué atroz, digamos, lo que has hecho. Y él le decía, sí, pero los cubanos tenemos al nuevo hombre. Y en el caso de, porque siempre acá está un poco la teoría de la conspiración, que a veces uno se ríe de las teorías de la conspiración, pero después uno no se ríe tanto. Es raro. Yo, de hecho, normalmente parto riéndome mucho de los conspiranoicos y termino como que un poco como con vergüenza, porque me reí de gente que termina dándose, cuando el presidente Boric dice, sin las movilizaciones sociales no estaríamos donde estamos, sin ustedes, sin los presos, no estaríamos donde estábamos, por eso evitamos las querellas y ahora están avanzando esta ley en la que definitivamente quieren liberar a los vándalos, sin los cuales no estarían donde están. Sin, la Pamela Giles dijo, un gobierno de la primera línea es inevitable, lo dijo en medio de la crisis del 18 de octubre. O sea, la primera línea era alguien, era un sujeto. No era un grupo de vándalos que aprovecharon que había un descalabro para ir a robar o para darle curso libre a sus tánatos. No, eso no fue así. Entonces, tenemos la posibilidad, que es la que vemos nosotras más bien, de que efectivamente hay gente muy, muy desquiciada y que ha ido por esta línea, sobre todo el posmodernismo, la deconstrucción, Deleuze, Guattari, gente como este portugués que tú mencionas, que quieren este nuevo hombre. Pero también hay intereses económicos, y ahí vienen los conspiranoicos. También hay intereses cuando hablan de este globalismo, ¿no es cierto?, del avance de China comprando en todas partes los recursos naturales, de Davos, etcétera. Yo no soy no me meto tanto en esa línea, pero no cabe duda de que alguien sale beneficiado de todo esto. O sea, si uno analiza la refundación de Chile en términos de la plurinacionalidad, hay un debilitamiento evidente del Estado-nación al dividirse en distintas naciones. Incluso yo no sé cómo tú has evaluado la posibilidad de, en los términos que se plantea, tener dos sistemas de justicia y su implementación. ¿Cómo ves tú eso? Porque hay países que tienen algo híbrido de esta naturaleza, pero al menos la Corte Suprema tiene la capacidad, ¿no es cierto?, tiene las facultades de terminar por aunar un solo criterio, digamos, para los sistemas que están en diálogo. Ahora, acá nos hablan de un sistema de justicia, pero no tenemos idea qué es lo que significa. Significa que para la misma pena, dependiendo de quién lo comete, o sea, para el mismo delito, dependiendo de quién lo comete, habrá una pena diferente. ¿Cómo has entrado tú en ese tema? ¿Cómo lo evalúas tú, el de los dos sistemas de justicia? Yo creo que podríamos partir recordándole a los telepensantes que son tus seguidores fieles que la norma se llama pluralismo jurídico, fue propuesta por la Comisión de Sistema de Justicia y dice en síntesis que el Sistema Nacional de Justicia, constituido por los tribunales que establece la ley, lo será en plano de igualdad con los sistemas jurídicos indígenas y luego le encarga a una ley, así en forma muy abierta, la determinación
de la forma en que se compatibilizarán supuestamente estos dos sistemas, el que hemos tenido hasta ahora y los sistemas jurídicos indígenas. Lo primero, creo yo, es tener muy claro qué podemos entender por sistemas jurídicos indígenas. Y para ese efecto yo me iba al convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Y claramente cuando se refiere a algún sistema normativo de los pueblos indígenas u originarios, está aludiendo a sus costumbres y tradiciones ancestrales. Entonces, quien piense que hay un código, por ejemplo, o que hay una constitución como la que tenemos hoy día, donde está compilado el derecho indígena, eso no es así, sino que es un saber que está inmerso en la cultura de los pueblos originarios y que, por lo demás, es diferente en cada una de ellas. El pueblo cahuéscar no tiene necesariamente el mismo modelo de costumbres y tradiciones ancestrales que pueden tener las personas que pertenecen al pueblo Rapa Nui. Entonces, eso ya es una primera complejidad propia del pluralismo jurídico. Segundo punto, aquellos sistemas a los que tú aludías que de alguna manera se acercan a esto, pero sucede que hay que decir que Chile está siempre yendo, parece, al extremo con esta convención constitucional, porque si lo que se miró de nuevo es el modelo boliviano, que no denomina, digamos, a la justicia indígena como igual con el Sistema Nacional de Justicia, sino que es un acápite dentro del Poder Judicial, el de la justicia indígena, como el de la justicia campesina, es otro acápite. Y cuando trata de la justicia indígena, llama la atención que los bolivianos incluso fueron más cautos que nosotros, porque dicen, para el juzgamiento por la justicia indígena se tendrán en cuenta tres tipos de parámetros: parámetros de competencia real, personal y territorial. ¿Qué significa esto? Que la propia Constitución señala criterios de materias que van a quedar comprendidas dentro de la jurisdicción indígena. Señala también criterios referidos a las personas que pueden ser juzgadas por la jurisdicción indígena, que son básicamente aquellos que se definan, que se conceptualicen como indígena. En ningún caso alguien que pertenezca al pueblo boliviano no siendo indígena. Y en tercer lugar, el factor territorial, ¿dónde ha ocurrido el hecho? Y que sea en un territorio que también pueda ser calificado como indígena. Por lo tanto, digo yo, nosotros estamos yendo más allá de lo razonable, porque un país que tiene el 66,2% de población indígena se da cuenta que desde la Constitución tienen que existir criterios claros en esta materia. Y aquí no los tenemos. Aquí todo va a estar diferido a la ley. Y a mí me gusta pensar en el siguiente ejemplo para terminar, Vanessa. Yo digo, el día de mañana tú te vas de vacaciones a la Araucanía con tu familia. Y como nos ha solido pasar a todos, el Waze te lleva por el medio de un potrero, porque a todos nos ha pasado alguna vez para cortar camino. Y sucede que en el intento por salir del letrero pasas a llevar un canelo. Se van dando cuenta para dónde voy. El canelo es el árbol sagrado de la etnia mapuche. Perdón que diga etnia, pero porque creo que ahora en un manual que está preparando el gobierno se va a prohibir usar la palabra etnia. Ya, el pueblo mapuche, como ahora se suele denominar. Bueno, ¿quién te va a juzgar por atropellar ese canelo? ¿A quién vas a tener que reparar eventualmente o indemnizar? Vamos a considerar que esto cae dentro de la jurisdicción indígena porque ha afectado un símbolo sagrado de la cultura mapuche, porque ha ocurrido dentro de un territorio indígena, independientemente que yo sea chilena, aunque tengo raíces indígenas, como todos nosotros, porque todos a esta altura los chilenos somos mestizos. No hay nadie, creo yo, que sea químicamente puro. Entonces, ese es el tipo de problemas prácticos. Yo lo quiero aterrizar aquí ante tus telepensantes que nos vamos a enfrentar. Por lo tanto, esto es complejísimo. Y por último, en materia de penas, claro,
¿Qué va a pasar? Porque el convenio 169 dice que la justicia indígena tendrá que ejercerse con respeto a la Constitución y a los parámetros que deriven del derecho internacional de los derechos humanos, pero sucede que el convenio 169 te dice que cuando haya que aplicar ciertas penalidades que sean las propias de las costumbres indígenas, estas estarán llamadas a prevalecer. Y si resulta que una de esas costumbres es tener atado a la persona que supuestamente cometió un delito durante 48 horas a un árbol, sin comida y sin agua, ¿significa por eso que vamos a aceptar una pena que es claramente degradante de la dignidad humana? Lo dejo planteado Es simplemente que yo creo con un que signo de sí, interrogación. yo creo que cada vez nos vamos dando cuenta más de que acá no se trata ni de justicia histórica, ni de justicia reparatoria, ni de nada que tenga que ver con el concepto de justicia, que uno podría volver, digamos, a esa antigua discusión desde Platón en adelante, incluso antes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno ve, por ejemplo, costumbres de la etnia mapuche que son claramente muy machistas, el solo hecho que hayan ido a amedrentar a la ministra del Interior, eso tendría que haberse, podría haberse interpretado perfectamente como un intento de femicidio, pero en ese caso no se hace. Entonces, acá nosotros hace mucho rato estamos viendo que lo que en algunos casos se aplica con todo el rigor, más allá incluso de la misma ley, en otros casos pasa absolutamente desapercibido dependiendo de cuál es el color político del protagonista de los hechos. Entonces, al parecer acá, claro, es lo que estabas planteando tú, o sea, hay ciertas costumbres y que tampoco nos hemos puesto a estudiar. ¿Qué se necesita? Esto yo se lo planteo a los telepensantes que les interesa este tema. Y voy a dejar solamente la pregunta para que averigüen por sí mismos. ¿Qué requisitos hay que cumplir para llegar a ser machi? Quien averigüe eso va a tener la respuesta ante la posibilidad de respetar dentro de un marco de derechos humanos las costumbres ancestrales de la etnia mapuche en su totalidad. Habría que hacer algunas excepciones, por lo menos. Respetar en el sentido de integrar dentro de un sistema jurídico, si es que a eso se le está llamando respetar hoy día. Entonces, hay muchas cosas que se están avanzando sobre la base de nuestro desconocimiento. Un desconocimiento que tiene, por supuesto, por fundamento, una responsabilidad propia de no saber de qué se trata y qué es lo que cuando se habla de cultura mapuche. Bueno, ¿qué es lo que es eso? La gente ve algunos aspectos, pero no hay una información abierta para todos y transparente de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura mapuche, como por ejemplo, cuáles son los requisitos de la señora para llegar a ser machi. Esas cosas no se dicen. Entonces, voy a dejar la pregunta ahí para ver si es que alguien se interesa y quiere profundizar. Ahora, hay otros temas que que van más todavía a la médula en lo que respecta al Poder Judicial, porque acá hay un intento de refundación también, y ya en el orden administrativo específico de lo que es el Poder Judicial en sí mismo. Por ejemplo, hablar de insertar la actual institución de la defensa penal pública en un mega órgano ampliado y extendido de prestaciones de asistencia jurídica y judicial, eh, que ayudaría, digamos, a incumplir las demandas del sistema interamericano en materia de defensa penal pública especializada. Entonces se diluye la configuración simbólica, institucional y técnica de este órgano, pero no solamente eso, hay como en este tipo de propuestas, en la creación de un consejo o de un cuerpo colegiado a la cabeza del Ministerio Público, todo este tipo de propuestas específicas, técnicas, parecen apuntar, no sé, intuitivamente, yo no soy una especialista, así que por eso te tenemos acá para que nos ilumine respecto al punto, pero parecen ir muy en la dirección de diluir las responsabilidades por una parte y de abrir el camino hacia la politización del Poder Judicial o de los sistemas de justicia, se llamarían ahora. ¿Cómo ves tú este tipo de propuestas? ¿Cuál es tu visión? Mira, yo mientras tú formulabas la pregunta, me estaba acordando de una situación que se produjo hace años cuando yo integraba el Tribunal Constitucional en calidad de ministra y tenía que ver con el control preventivo de un proyecto de ley que endurecía la posibilidad o limitaba la posibilidad de que los jueces dejaran en libertad a los imputados de graves delitos,
como homicidio, lesiones graves, el mismo femicidio, ¿verdad? Evitando de alguna manera lo que todos ustedes quienes nos están escuchando conocen como la puerta giratoria. Y nosotros en el Tribunal Constitucional lo discutimos, esa agenda corta se llamó de seguridad ciudadana, bajo una perspectiva del sentimiento también de las personas y de la idea de que la dignidad humana requiere efectivamente que las víctimas de los delitos se sientan efectivamente protegidas en forma compatible con, por cierto, la presunción de inocencia que beneficia a quien está siendo juzgado. ¿Sabes tú lo que ocurrió después de que el Tribunal Constitucional declara constitucional, ajustaba a la Constitución ese decreto que, como te digo, endurecía, limitaba la posibilidad de los jueces de otorgar las libertades provisionales? Se promulga la ley y para sortimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un juez de garantía. Un juez recurrió al Tribunal Constitucional diciendo que esa ley era inconstitucional porque iba en contra del sagrado derecho que le asiste a toda persona a la libertad personal en todo evento. Pero por favor, estábamos hablando de personas imputadas de graves delitos. Es cierto, no estaban condenadas, pero si esas personas pertenecen a un cartel de sicarios, no quiera Dios que este sistema se instaure en Chile, pero imagínate un juez de garantía diciendo no nos pueden limitar la posibilidad de otorgar libertades provisionales porque eso va en contra de todo el derecho internacional de los derechos humanos y de la libertad personal entendida en un amplio sentido. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que desde hace tiempo en Chile se había instalado un concepto en algunos jueces excesivamente garantista, en circunstancia que, como he dicho, en el juzgamiento hay que compatibilizar los derechos de la víctima con esta responsabilidad que le cabe al Estado a través del proceso de imputación penal que comienza con la investigación. Nos encontramos con el Ministerio Público, por un lado, investigando, pero por el otro lado, derecho sagrado a la defensa jurídica, que debe ser garantizado a toda persona, incluso a quien no tenga recursos. Y si el sentido de constitucionalizar una defensoría penal pública va a ser ese, esto es, darle sentido, bajada a un derecho humano fundamental que forma parte del debido proceso, yo misma no me podría negar, yo misma no me podría negar, porque creo que tiende a equilibrar la persecución penal con el derecho a la defensa. Pero como todas las cosas en la vida, depende de las atribuciones que le entreguemos. Porque si esto va a significar que la defensoría se va a convertir en un ente simplemente para neutralizar la persecución penal e impedir el eficaz y efectivo castigo de los responsables de los graves delitos contra la honra, contra la integridad física, contra la integridad psíquica de las personas, creo que nadie racionalmente podría estar de acuerdo con ese enfoque. Entonces, he tratado de partir de un diagnóstico, he tratado de plantear un aspecto positivo, pero también el cuidado de que la Constitución abra puertas para que el día de mañana, a través de la materialización de esos principios constitucionales mediante las leyes, terminemos finalmente con una situación de no justicia. Que lo digo para todos quienes nos están escuchando, tiene el peligro de que volvamos a la ley del talión, al más puro estilo joyciano que tú conoces mucho mejor que yo como filósofa, quiere, que es este lema de que el hombre es lobo para el hombre. Y la gente cuando siente que el sistema no le hace justicia, acude a la justicia por mano propia. Y creo que cuando una sociedad se encamina por esa vía, estamos al borde de la barbarie, del caos y de la incivilización.
Por lo tanto, estos equilibrios entre una eficaz persecución penal y un derecho a la defensa debidamente regulado, me parece que son fundamentales de lograr sin apasionamiento, sin concepciones ideológicas, sin sacralizar tampoco el derecho internacional de los derechos humanos, porque hasta la Corte Europea de Derechos Humanos ha dicho que hay muchos temas en los cuales los estados tienen un margen de apreciación nacional. Pueden, de acuerdo a su propia idiosincrasia, estructurar un sistema que le brinde adecuada defensa a los derechos de las personas. Sí, es bien interesante que cites el derecho garantista, nuestro muy querido y bien ponderado Fernando Atria, cuando en su libro reconoce lo único que se hizo bien en estos 30 años de democracia, habla de la reforma procesal penal, que justamente que está inspirada en el derecho garantista, y uno podría decir que una careta escondida de todo este proceso constituyente ha sido esa, la del derecho garantista, en el sentido de que lo primero que se exige es la liberación de supuestos presos políticos que en realidad son vándalos, quizás usados políticamente, eso uno no lo sabe. Dicen que sí, las malas lenguas, pero nosotros no lo podemos afirmar. Pero son claramente gente con prontuario, muchas de ellas, bastantes de ellas son personas que ya habían delinquido varias veces. Y además viene entonces ahora este proceso en el que se libera a esta gente que generó todo este drama a 300.000 chilenos que se quedaron sin trabajo producto de que incendiaron y destruyeron las ciudades de Chile, esta primera línea. Entonces es interesante, ¿primera línea de qué? Uno se pregunta, porque uno también usa este tipo de expresiones sin tomarle el peso. Si nos hacemos cargo de lo que significa una primera línea, eso significa que después viene el ejército o que vienen varias líneas más, ¿no? O sea, es parte de un proceso. No sé de dónde habrá surgido esa expresión. Sin embargo, uno lo que ve es que el derecho garantista está muy presente también en el discurso de Gabriel Boric cuando dice que la delincuencia es producto de la desigualdad. O sea, el determinismo al que adhiere el derecho garantista, que afirma que quien delinque es porque sufre. O sea, todas las personas que sufren o que sufrimos tenemos derecho a delinquir. Y no los tiene, en palabras del fiscal Jorge Abbott, la gente que no sufre de problemas materiales. Él lo dijo una vez en una desafortunada expresión donde comparó 1000 portonazos con una colusión de tisú. Y dijo, y más encima, los gerentes de las empresas del tisú no tienen justificación alguna, en cambio los del portonazo sí, porque son gente que no tiene otra opción para sobrevivir. Más o menos ese fue su discurso hace pocos años atrás. Entonces, eso se ha venido instalando muy fuertemente y hablaste de un tema que es realmente preocupante, que son los carteles de narcotraficantes cuando empiezan a permear, ¿no es cierto?, el Poder Judicial, y entonces ya producto de que se produce ese descalabro no queda entonces justicia institucional. ¿Cómo evalúas tú ha ido desarrollándose esta, este cambio de parte importante también de un Poder Judicial que hoy día, por ejemplo, tiene fallos en contra del derecho a la propiedad? ¿Cómo ves ahí ha habido un cambio ideológico? ¿Se nota eso? ¿O más bien son personas puntuales, casos puntuales? Y en el proyecto de la convención, ¿cómo se vislumbra este tema del derecho garantista? Fíjate que otro de los pensadores que podríamos traer aquí a colación, y creo que calza como anillo al dedo, es Maquiavelo, porque yo veo que lo profundo en la sociedad chilena se ha ido legitimando aquello de que el fin justifica los medios. Una frase que fue ideada por Maquiavelo como una forma de entrenar al príncipe, ¿verdad?, a quien ejerce el poder, para que por un lado pueda adquirir el poder. Él decía incluso justificando las maldades. Hablaba expresamente de maldades en el príncipe. Entonces hay que perdonarle las maldades porque él está tras la conquista del poder. Y cuando está en el poder, no importa, más le vale ser
temido que amado, no tiene que buscar que lo quieran, sino que conservar el poder aunque sea con malas artes. Entonces, esto nos remite a algo muy profundo que creo que en Chile está fallando en su base, que es la relación entre la ética y la política. Hoy día el fin justifica los medios, porque cuando tú aludes al presidente Boric en el sentido de justificar la actitud de la delincuencia frente al sufrimiento que la respaldaría, yo creo que eso tiene un solo nombre, es el fin justifica los medios. Pero no quiero dejar pasar aquí delante de los telepensantes la expresión presos políticos, porque que la ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siche, se haya referido a presos políticos con ocasión de su accidentada, llamémosla así, primera incursión a la Araucanía a horas, a 24 horas de haber asumido el cargo, parece increíble porque no está de más recordar que el concepto de delito político es un concepto que se asocia a alguien a quien se persigue por sus ideas, por sus formas de pensar. Entonces, ¿cómo vamos a llamar presos políticos a los que incendiaron la iglesia que está a la entrada de Vicuña Maquena ingresando por la Alameda? ¿Cómo vamos a llamar presos políticos a todos aquellos que han vandalizado todos los locales comerciales de la cercanía de la Plaza Italia o llamada de la Dignidad y también del barrio Las Tarrias, o a quienes han atentado contra las personas lanzando piedras a los vehículos o simplemente involucrando a meros transeúntes en los desórdenes callejeros, o que han vandalizado la estatua del general Baquedano al punto que se la tuvo que sacar de Plaza Italia. Eso no es perseguir a alguien por sus ideas, es simplemente investigar las responsabilidades y eventualmente sancionar a quienes objetivamente han causado daño a las personas, a sus bienes y también a la propiedad pública. Entonces, las cosas por su nombre. El fin no justifica los medios, por mucho que detrás de aquello haya desigualdad, haya pobreza, porque, por favor, yo vi desfilar a mucha gente por la Alameda. Yo estaba en la Universidad Católica en ese minuto, después de octubre, el 18 de octubre de 2019, en función de legítimas demandas, pensiones más dignas, salud no tan cara, educación de calidad. Eso me parece absolutamente legítimo, pero yo no creo que todos los chilenos que quieren efectivamente eso estén dispuestos a andar incendiando, matando. eh, no nos olvidemos que a dos carabineras les cayeron unos cócteles Molotov y prácticamente las queman vivas, pero esas cosas no se dicen, no se recuerdan. Entonces, me parece que este afán garantista, olvidándonos de llamar delito a lo que objetivamente es delito e impidiendo, porque la ley de indulto impide la persecución penal, porque en el fondo el indulto, también recordémoslo, es una causal de extinción de la responsabilidad penal. A la persona se le perdona una eventual pena, se le perdona, digamos, el hecho de que haya cometido estos atentados y no tiene consecuencias desde el punto de vista del sistema penal. Pero entonces, ¿dónde está la finalidad misma del derecho penal, que no es castigar? Recordemos que la finalidad más propia del derecho penal es inhibir las conductas que puedan ser atentatorias contra bienes jurídicos que son sagrados para todos nosotros. Entonces, este cambio de paradigma, a mi juicio, tiene que ver con esto del fin justifica los medios. Y esto se traslada también a la Convención Constitucional, y es penoso ver que la Convención Constitucional ha adoptado, si ustedes entran a la página, no más de 3 acuerdos, no normas constitucionales en forma colectiva que están publicadas en su página web, y el primero de ellos es libertad para los presos políticos, paz al territorio de Wallmapu, cuando el territorio del Wallmapu está en una situación de no paz, producto de que ahí hay violentistas, hay terroristas, porque usar la violencia
como forma de amedrentar a las personas y ciertamente a la autoridad para arrancarle decisiones, eso se llama terrorismo aquí y en cualquier lugar del mundo, pero le tenemos pánico, pánico a ciertas ideas que tienen que ver con figuras jurídicas que están instaladas en todas partes del mundo. En Alemania, donde en este momento tú te encuentras, creo que no tienen ningún problema en calificar de terrorista a quien incendia, qué sé yo, camiones de trabajo o depósitos madereros, pero aquí en Chile le tenemos un pánico a darle el verdadero nombre que merecen a las cosas y entonces la Convención Constitucional cae en esta lógica y quiere introducir incluso en la Constitución una materia que es de ley. El indulto a presos políticos o cualquier forma de amnistía debe ser decidido por las mayorías parlamentarias en un momento histórico determinado a la luz de la apreciación de los hechos, pero no puede estar establecido como un criterio constitucional que petrifique las situaciones y de alguna manera les imprima una patente de por vida, no solo frente a los hechos que han ocurrido, a los que están ocurriendo en el presente, sino que a los que van a ocurrir en el futuro. Así resumiría yo el reinado de que el fin justifica los medios, la actividad política. Y es muy interesante, Marisol, cuando tú planteas este intento de dejar en rango constitucional la posibilidad de indultar políticamente, porque uno tendría que decir que entonces ellos se están proyectando para siempre en el poder, porque esto tiene sentido solo en la medida, porque, a ver, supongamos, hagamos un juego de ficción nada más, aquí por pasión al pensamiento y a la reflexión, digamos cosas políticamente incorrectas. Llega una persona de derecha dura, no digamos extrema, pero dura, eso quiere decir con sus principios muy bien fundados, y dice, ¿sabes qué? A mí no me parece que existan presos que tienen 80, 90 años muriéndose de cáncer. Entonces yo los voy a indultar a todos, estén en la cárcel que estén. Y eso también implicaría Punta Peuco, por ejemplo. ¿No es cierto? Claro. Entonces, O solamente, sea, si tú no haces diferencia que pugnan con la igualdad ante la ley, por supuesto. claro, entonces una propuesta como esa y muchas otras de las que he estado viendo, lo del Congreso unicameral, la forma en que se piensa el sistema político, en realidad hay, no sé cómo lo ves tú, pero desde mi perspectiva, analizándolo con los conocimientos de teoría y de ciencia política que tengo, nosotros sabemos que más o menos el país es un 50 y 50, 44, 50 y tantos sacó Boric, pero ese 44 podría sumar incluso más de gente, uno podría decir que entre izquierda, más o menos, y derecha, desde el centro, nos dividimos en 50-50. Lo que hace la diferencia, y lo mismo pasaba en Israel, era lo interesante de estudiar el partido ortodoxo, que servía de bisagra. Era una pequeña minoría que siempre podía muñequear en la conformación del gobierno, ya tiene un régimen parlamentario hacia un lado u otro, porque más o menos estaban divididas las aguas en mayorías y luego esa pequeña minoría hacía la diferencia. Y a mí lo que me pasa con todo lo que son los escaños reservados para pueblos originarios es que de alguna forma lo que se construye es algo similar al partido ortodoxo, siendo que el país es más o menos equilibrado en sus fuerzas, digamos, habiendo un gran centro que luego en polarización se divide 50-50, uno podría decir, sobre todo hoy, no tanto en la época de Allende, que eran más los 3/3 más marcados, pero hoy día se nota que hay como una mitad-mitad, se construye entonces una minoría que es capaz de un peso específico tan potente como el que tú mencionabas ahora en la convención, son 17 escaños, y son, yo entrevisté la semana pasada en este canal justamente a un miembro de esa minoría que no fue oído, abogado Richard, que no fue oído y que fue anulado por ser un mapuche que no está de acuerdo con la ideología de la colectivización. Y fue anulado por las mismas gente que dicen representar a los miembros de su pueblo. Entonces, más encima esto está siendo capturado ideológicamente y el pretexto de pueblo originario, de etnia o lo que sea,
se transforma de alguna manera en un escudo de protección para avanzar banderas ideológicas que tendrían mucho más que ver con esta pseudo experimentación de la que hablábamos al principio de la entrevista. ¿Cómo ves tú esta construcción de estas minorías desde el comienzo del proceso y cómo se está planteando ahora dentro de la convención, dentro de los distintos, uno podría decir, instituciones que se están pensando, donde tiene que haber una presencia permanente de estas minorías sobre representadas dentro de estas instituciones, de modo de crear porque lo único que podría evitar, ¿no es cierto?, o lo único que podría asegurar un gobierno totalitario en el largo plazo para que este tipo de medidas tengan sentido lógico, sería que tuviesen siempre esa minoría jugándoles a su favor. No sé, ¿cómo ves tú esa arista? Eh, bueno, mira, a mí lo que me pasa es que he escuchado, he escuchado desde dentro de la Convención Constitucional voces que dicen, voces razonables, digamos, que dicen es muy difícil oponerse a todas estas manifestaciones de la interculturalidad o de la plurinacionalidad porque es mal visto ir contra los pueblos originarios. O sea, fíjate lo que nos pasa. Es como se ha transformado como políticamente incorrecto decirles, incluso pensando un poco en lo que fue tu entrevistado anterior, es como incorrecto decirle, a ver, ustedes quieren imponer forzosamente, con forceps, un modelo determinado de sociedad que se refleje incluso, como tú recuerdas, la integración de los principales poderes y órganos del Estado en circunstancias que muchas personas pertenecientes a sus propios pueblos están felizmente integrados a la sociedad chilena. Yo también conozco personas y me ha tocado aquí a raíz de mi trabajo como investigadora de la Universidad del Desarrollo. Tuve un foro muy interesante hace un tiempo que se transmitió por EMOL sobre plurinacionalidad y traje a Salvador Millaleo, que es, digamos, el principal diría, autor en Chile que escribió el libro Por una vía chilena a la plurinacionalidad, pero es de una perspectiva muy académica que ciertamente es parte de una reivindicación histórica. Y tuve por otra parte a un representante del pueblo mapuche que tiene un cargo muy importante a nivel de sectores gremiales dentro de una entidad empresarial. Y este último decía que él jamás se ha sentido discriminado, que pudo estudiar su carrera de Derecho en la Universidad de Chile como cualquier otro ciudadano y que ha tenido que luchar en la vida por igualdad de oportunidades, pero que nunca se ha sentido discriminado ni históricamente postergado en razón de su condición. Y es más, dice, me siento muy feliz de la forma como convivo con el resto de los connacionales. Entonces, él no tiene problema en que probablemente, esto no lo he hablado con él, pero interpreto, pero no tiene problema en que en una ceremonia que sea estatal esté exclusivamente la bandera nacional y no tenga que estar necesariamente la bandera mapuche exactamente al lado. Entonces, este intento de homogeneizar bajo el pretexto de que estamos reivindicando desigualdades postergadas, en el fondo nos lleva a una mayor desigualdad. No sé si me explico, porque finalmente se imponen los que han estado históricamente postergados o se sienten históricamente postergados, entre paréntesis, esto es una percepción bastante subjetiva, ya la vemos, porque no todas las personas la comparten, pero al sentirse históricamente postergado, impulsan una forma de entender el Estado, una forma de modelar nuestra sociedad que en definitiva segrega a personas que pertenecen a sus propios pueblos y también al resto de los chilenos, porque si vamos a buscar minorías históricamente postergados, yo digo, ¿por qué no se piensa, por ejemplo, en las personas en situación de discapacidad? Hay un convenio de Naciones Unidas que regula e insta a los estados para que aborden
con mayor igualdad creciente en la situación de las personas con discapacidad, y así hemos visto que todos los edificios públicos hoy día tienen que tener rampas de acceso, también los establecimientos privados como las universidades. Cada día hay mayores facilidades, los noticieros se están transmitiendo con lenguaje de señas. ¿Por qué, por ejemplo, las personas discapacitadas no podrían aspirar, como están aspirando algunos representantes de los escaños reservados, a tener también sentado en el tribunal o nueva Corte Constitucional a 2 jueces? ¿Por qué? Si también ellos representan a un sector de la población que ahí sí que objetivamente uno puede decir han estado históricamente postergados. Lo mismo podemos decir de los migrantes. A ver, si la migración no partió con la cantidad de venezolanos, colombianos, bolivianos, peruanos que están entrando por la frontera norte. La migración en Chile partió desde el propio siglo, yo diría, 17 y 18, cuando empezaron a llegar yugoslavos al sur del país, alemanes, a propósito de que tú estás en Alemania, españoles que venían huyendo de la debacle de la guerra civil española, personas de las comunidades árabes, en fin, Palestina, de la nación judía, tantos otros a quienes acogimos y se integraron a nuestra sociedad y hoy día forman parte de nuestro entorno. En consecuencia, no es, lo que quiero decir, una novedad decir que Chile es un Chile intercultural, porque lo hemos sido siempre. Hemos sido siempre, a mi juicio, desde que yo tengo uso de memoria y por todo lo que he estudiado históricamente también. Hemos sido un país con fronteras abiertas para acoger a todos aquellos que querían buscar mejores oportunidades. Y esas personas no se han sentido, que yo sepa, ni segregadas, ni manipuladas, ni postergadas, porque han aceptado formar parte de este conjunto de reglas que nos hemos dado como sociedad. Y si han podido enriquecerla, lo han hecho con toda generosidad. ¿Por qué ahora debiéramos estar en un estadio distinto? Porque cerca del 11% de la población de nuestro país se siente históricamente postergada. Tenemos que cambiar nuestros patrones, nuestras tradiciones, la forma en que nos hemos relacionado, la forma como hemos estructurado los poderes del Estado a raíz de aquello. Cuando, y con esto finalizo, si encontramos una abogada mapuche o perteneciente a la etnia Rapa Nui, que sea tremendamente meritoria, va a llegar igual a formar parte del Tribunal Constitucional, eso se los aseguro, porque yo misma llegué no por ser mujer ni por ninguna otra condición ad hoc, llegué exclusivamente porque llevaba 25 años en la universidad dedicada a estudiar el derecho constitucional. Entonces, por favor, o sea, ¿cuáles son las lógicas que queremos instalar? La lógica de esta uniformidad por forceps, que finalmente, a mi juicio, lo único que hace es generar tensión, eh, violencia entre nosotros y al final del día mayor desigualdad. Sí, es absolutamente cierto lo que estás diciendo. Bueno, yo diría que mi entrevistado Richard Caifal, él también está en esa línea de acercar, o sea, puede, como decías tú, sí, pueden haber situaciones que conversar, situaciones que resolver, La pero es de muy las tierras, sin ir exactamente. más Pero lejos, la para de eso las también tierras. tendríamos que saber a quiénes se distribuyeron los 250.000 hectáreas que se han distribuido, cuánto es eso en plata, quiénes son los beneficiados. Se ha hecho todo de tal manera que hoy día no existe información y no hay transparencia. Yo siempre digo que a Chile le hace falta una gran glasnost. Falta que se diga la verdad. En este país falta que se diga la verdad. Necesitamos a A lo gritos, mejor nos falta un Gorbachev con la claro, manchita en la peladita y todo, pero a lo mejor nos falta un Gorbachev. sí, definitivamente. Y ahí yo quería tocar un último tema contigo a propósito también de tus últimas palabras. El tema de haber llegado tú a miembro del Tribunal Constitucional siendo mujer, eh, habiendo, porque supuestamente, ¿no es cierto?, nosotros vivimos en un patriarcado. Acá hay una tercera posibilidad. Existe la posibilidad de que cierta gente históricamente se haya sentido excluida y maltratada, siempre lo hay. En todo caso no son el 11%, porque ese 11% no fue a votar
en su gran mayoría, ni siquiera por sus representantes, digamos, reservados, en escaños reservados para ellos, sino que votaron en su gran mayoría Oye, por el Winca. Sí, pero una pequeña interrupción, y agreguemos, escuchado hoy día en la mañana, que el resultado de la consulta indígena, decía un comentarista radial, ha sido un fracaso por la forma en que se realizó, por la precipitación, por la poca cantidad de personas. O sea, ¿qué puede uno colegir? Además que parte de ese 11%, parte importante, no tiene interés y está relativamente conforme con la situación que tenemos. absolutamente, y eso también explica su gran adhesión siempre a postular al servicio militar, personas que nunca, durante mucho tiempo no tuvieron esta, porque no estaba esta situación de narcoguerrilla, que es la que se ha apropiado esencialmente de una cierta causa, ¿no? Pero ahí también tocaste el tema de ser mujer. Hay una tercera opción, frente a la opción de ser la víctima, y frente a la opción de estar bien y estar contento digamos, saber que la vida para nadie es justa y que la vida es la vida, digamos, ¿no? Es más, ese solo regalo y deberíamos de agradecerlo. Hay la opción también de ser una persona que ha vivido en parte discriminación, ya sea por ser de etnia mapuche o cualquier etnia minoritaria, o por ser mujer, etcétera, y negarse a que ese dolor y esa herida sea manipulada políticamente por grupos que se benefician de eso. Pues cuando surgió en Chile el tema del feminismo, yo poco antes, un año antes, había escrito un libro que era un manual para mujeres que se enamoran, que no te rompan el corazón, se titulaba. Yo me pispaba que se venía una cosa media, ya estaba muy, muy fuerte la intensidad de la acumulación de energía, no precisamente positiva. Y dije, voy a hacer algo para que entendamos que en todos nuestros fracasos emocionales nosotras también tenemos parte de responsabilidad. Y cuando surge todo este tema del feminismo, que ahora se quiere imponer perspectiva de género a los fallos judiciales, y a eso va mi pregunta, mi primera reacción fue, puede haber, y la hay de hecho, una herida profunda por machismo, no por patriarcado y toda esta entelequia que han inventado a partir de eso. Machismo además muy, muy alimentado por las mujeres, para que vamos a estar con cosas, ¿no es cierto? Pero yo no voy a dejar que me manipulen la herida. Entonces, también está esa otra posibilidad, o sea, entre la víctima y la persona que tenía una vida relativamente bien y que es capaz de reconocerlo, también está la posibilidad de alguien que con su herida, que la vida trae, nos trae dificultades, estamos en este mundo para justamente aprender de esa herida, decir, no, yo esto es mío, esto es personal y no lo presto para los fines ideológicos de terceras personas. Eso también ahí hay una posición de dignidad en el sentido que la dignidad tradicionalmente era, que es la afirmación del individuo, no del colectivo. La dignidad nunca ha sido un tema colectivo, es un tema de cada persona y su dignidad, no del colectivo dignidad. Eso es algo que se le ocurrió a los señores que se fueron ahí cerca de Chillán y que venían con ciertas ideas no muy afines a la democracia o a los derechos humanos, el colectivo de dignidad. Entonces, ¿cómo ves tú esto de tratar de introducir por la fuerza en los fallos judiciales una perspectiva de género que me imagino necesariamente sea así, tenderá a beneficiar a las mujeres respecto de los hombres? Ay, esto daría como para un programa completo hablar del tema del género, pero el otro día hablaba de este tema con una ex ministra de la Corte Suprema que quiero mucho y que nos hicimos muy amigas precisamente a raíz del ejercicio de la judicatura, ella en la Suprema, yo en el Tribunal Constitucional. Y llegábamos a la conclusión de que esto de la perspectiva de género es tremendamente complejo porque no se trata simplemente de favorecer a la mujer. Eso quiero decirlo con todo énfasis y con toda claridad, porque si no se habría dicho expresamente que los jueces deben fallar con una perspectiva que favorezca, como lo dice por lo demás otra de las normas aprobadas, a las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes y a las minorías sexuales. Pero habla de género. Entonces, no se trata, para decirlo a través de un ejemplo, que en un juicio de arrendamiento, si la arrendataria morosa y renuente a abandonar la propiedad que por lo demás ha destruido interiormente,
por el hecho de ser mujer, el tribunal tenga que favorecerla y no decretar el desalojo de la propiedad porque dejaría a una mujer en la calle. No, es mucho más complejo y mucho más profundo que eso, porque el concepto de género apunta a las identidades, identidades autopercibidas. Por lo tanto, se trata de que, por ejemplo, si se trata de la aplicación de un determinado delito que pueda estar persiguiéndose por parte de los tribunales, como el homicidio, finalmente uno de los partícipes termine pidiendo la recalificación del tipo penal de homicidio a femicidio. ¿Por qué? Porque él es una persona o ella transgénero. Entonces, no sé si me van siguiendo. Es mucho más amplio porque obliga al juez a tener en cuenta, en el caso concreto que se está fallando, cuáles son las identidades particulares. Por eso que a mí me hace mucho sentido que Carlos Peña, en Pensar el malestar y posteriormente en este libro que ha escrito sobre la cultura y la identidad, le dé tanta importancia. Y creo que es muy valioso que lo haya hecho al tema de las identidades, porque estamos viviendo en un mundo de subjetivismo. Ya no importa que tú seas mujer porque te vemos mujer, porque tienes los atributos propios de una mujer, no solamente físicos, sino que también psicológicos. Ahora pareciera ser lo importante la forma en que tú te autopercibes. Y yo no quiero aquí ser denostativa de las minorías sexuales, todo lo contrario. Pero lo que sí me parece complicado desde la perspectiva de un juez que tiene que fallar conforme a los hechos de la causa, que era lo que a mí me pasaba cuando fui jueza constitucional, cuando tú tienes que considerar los hechos de la causa que te obliguen imperativamente a considerar esa perspectiva de género y ponerte a pensar, a ver, ¿cómo se autopercibe esta persona? ¿Se percibe como trans? ¿Se percibe como una persona, en fin, no sé, gay? ¿Se percibe como lesbiana? Aunque no haya siquiera tramitado el cambio de su identidad, porque hoy día está la posibilidad, hay una ley sobre el cambio de identidad. Entonces, esto es muy complejo, termino enfatizando porque obliga al juez a entrar en el campo de las subjetividades. Y creo que cuando se obliga a la función jurisdiccional a entrar al campo de la subjetividad, el camino hacia la justicia, que es algo objetivo, es la virtud permanente de dar a cada quien lo suyo, pero lo suyo de cada quien tiene que ser sobre la base de parámetros objetivos. Usted ocupó o no ilegítimamente esta propiedad y además le causó daño y además no pagó durante un año las rentas de arrendamiento, eso es objetivo, independientemente de que yo sea mujer, de que yo sea lesbiana, de que yo sea transgénero. Entonces he tratado de graficárselo con un ejemplo porque esto es muy difícil. Y por último, también si un juez se planteara, ¿acaso no me están pauteando la función jurisdiccional cuando la función jurisdiccional debe ser independiente? Creo que también es un punto sobre el cual tiendo a reflexionar últimamente, no lo he hecho con profundidad porque aún no he tenido el tiempo para hacerlo, pero lo dejo planteado aquí, porque me lo planteó esta jueza, ex jueza de la Corte Suprema, me dijo, si a mí me dicen que tengo que fallar con perspectiva de género, siento que de alguna manera me están modelando el juzgamiento y están afectando la absoluta independencia y objetividad con que yo tengo que entrar a juzgar en justicia el caso común. Súper claro, Marisol. Bueno, ahí Hannah Arendt tiene un trabajo magnífico, si uno junta partes de sus obras, sobre la desconexión del hombre masa de su realidad. Y nos advierte que el subjetivismo es imposible de compartir en la esfera pública, porque el hecho que tú prefieras una torta de naranja y yo una de chocolate es un tema que no puede ser universalizado, que no puede ser traspasado a otros. Y por lo tanto, yo hemos llegado a lo que yo considero mi propio trabajo intelectual. Es el fundamento del totalitarismo, que es la imposición de un tipo de vida a través del Estado
o el fomento de ese tipo de vida. Cuando se trata de perspectiva de género, se trata de avanzar en privilegios para ese tipo de vida. Y es un tipo de vida que al ser subjetivo, simplemente va como en estos líquidos, ¿no? Que de hecho se dice en el estado líquido que un día yo puedo ser de una manera, otro día de otra. Cada día yo puedo autopercibirme de otra forma también. Y eso también tendría Claro. que ser válido. Entonces, lo que dice Hannah Arendt es que cuando ya no distinguimos el objeto sobre el cual nos estamos manifestando y que estamos evaluando, se acaba el mundo común. Quedamos todos en estado de átomo, y ahí sí el Robinson Crusoe que tanto le atribuyen al Homo economicus, no, ahí sí que lo es, y no tenemos posibilidad de dialogar entre nosotros, porque la moral no puede fundarse sobre la base de algo subjetivo, como ¿qué? ¿Eres tú mejor persona porque prefieres torta de chocolate o soy yo mejor persona porque prefiero torta de naranja? Eso no se puede hacer y por eso es que la división entre las tres esferas, la esfera pública, la esfera social y la privada con su aspecto íntimo, siempre ha sido fundamental para poder avanzar en una vida en común democrática donde se preserven las libertades de las personas. De ahí también que hoy día se trate de llevar a la esfera pública aspectos tan íntimos como el de amamantar a un niño. Y eso daría para otro programa más. O el mural, o el mural que yo no lo he visto, que está en San Borja, que muestra escenas íntimas entre varones, que se había entendido, es algo chocante, sin ser moralista, ni verlo ni siquiera desde una perspectiva religiosa, pero es chocante porque hasta hoy creo que existía una cierta convención, un acuerdo entre nosotros que la esfera de la intimidad permanece en cada uno. Pero esto de estarlo mostrando grotescamente a través de una simbología, independientemente de tu propia opción sexual, que está fuera de toda duda, eso traspasar la intimidad a la esfera pública definitivamente distorsiona los planos tal y como tú lo estás manifestando. Claro, el objetivo es la desacralización de absolutamente todo lo que los seres humanos preservamos y guardamos, porque la colectivización llevada al extremo tiene que evitar que cada uno de nosotros tenga cualquier cosa íntima que preserve para sí frente al ejercicio del poder del gran hermano. Sí, todo suena, todo es muy coherente. Ojalá de Todo muy nosotros, coherente y todo se sí. va amarrando finalmente. Sí, es increíble porque se acusa, y es verdad que ellos basan todo su discurso en el oxímoron, ¿no? La educación sexual integral en realidad lo que promueve la desintegración de la integridad de los niños, o sea, ¿no? Pero todo lo trabajan así y al final en su contexto más global son bastante coherentes, uno va entendiendo y sacando las hebras. Mi estimada Marisol, gracias por estar con nosotros, excelente conversación te has pasado. Muchas gracias por tu aporte y esperamos tenerte pronto nuevamente en este canal de los telepensantes, un respiro, un oasis, como diría Hannah Arendt, para que podamos seguir conversando con el lenguaje, como es, ¿no es cierto?, antes del periodo del oscurantismo y con los objetos que nos interesan públicamente desde la perspectiva democrática, republicana, desde el abrazo a lo que sí entendemos como derechos humanos y las libertades fundamentales, por supuesto. Yo te agradezco profundamente este espacio que sé que llega a muchas personas, me consta por la vez pasada en que estuvimos compartiendo ideas. Eso es lo más importante, compartir ideas, compartir autores, compartir nuestras reflexiones con altura de mira, con respeto y siempre teniendo presente que el objetivo común es cuánto queremos a nuestro país y cuánto de bien le deseamos al presente, pero también a las futuras generaciones. Así que muchas gracias a ti, te mando un abrazo grande y también a cada uno de los telepensantes que nos han escuchado. Un abrazo, Marisol, que tengas muy, pero muy buen día.